Encuentran contenidos en sus reglamentos internos. Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo el poeta T.S. Eliot, y eso es lo que tratamos de hacer todos los días de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde en este pequeño jardín al fin del mundo. Los saludo a todos cordialmente, soy Christian Warnken, el jardinero de este jardín. Estoy pisando las hojas del otoño, esta estación que me encanta, ya se lo he dicho otras veces. Hoy día es 4 de junio, son las 7:31 de la tarde, estamos en vivo desde mi jardín y en 2 días más vamos a recordar una fecha histórica importante y trágica también, el asesinato de una de las figuras más controversiales y al mismo tiempo trascendentes de la historia chilena, Diego Portales. Un día 6 de junio de 1837 era asesinado. Vamos a ver las circunstancias en que era asesinado, pero antes de eso hay que decir que la figura de Portales es una figura fascinante. Cualquier chileno, cualquier postura que tenga, porque en este país tenemos de todo, higuinistas, carreristas, portalianos, antiportalianos, pero tenemos que conocer la historia y tenemos que conocer la historia de esas figuras fundamentales en la historia patria. Y de Portales se tienen algunas nociones vagas, pero yo recomiendo leer la correspondencia de Portales. Tengo en mis manos el epistolario editado por la Universidad de Portales, son 2 tomos, me leí todas las cartas, hay algunas más íntimas, otras muy divertidas que muestran un Portales suelto de lengua, por decirlo menos, otras veces muy lúcido, un hombre que uno diría fue un negociante con un cierto instinto de poder, pero yo creo que era más que eso. En una carta fechada en Lima, en marzo de 1822, le escribe a José Sea, mi querido Sea, y habla de Estados Unidos, ¿no? Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana, dice Portales. Aunque no he hablado con nadie sobre esto particular, voy a darle mi opinión. El presidente de la Federación de Norteamérica, Monroe, ha dicho: se reconoce que la América es para estos. Cuidado con salir con una dominación para caer en otra. Hay que desconfiar de esos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de liberación sin habernos ayudado en nada. He aquí la causa de mi temor. 1822, Portales advertía a un amigo de cuidado con ese Estados Unidos. Se ha dicho que en Estados Unidos nos consideran el patio trasero, parece que sí. A la luz de las declaraciones o lo que le confesó Trump al expresidente argentino Macri, cuando preguntó: ¿qué es eso que está ahí en el mapa, esa larga línea, esa franja que se llama Chile? ¿Qué es eso? Para hablar de Portales, este personaje que se adelantó a su tiempo, que tuvo intuiciones y que jugó un rol importante y despertó también pasiones, odios, mire la muerte trágica en que terminó, hoy día nos visita un amigo de la casa, podríamos decirlo porque ya ha estado en el jardín otras veces, Gonzalo Arenas, abogado de la Universidad Católica, magíster en Historia de la Universidad de los Andes y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Él es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián, miembro de País Humanista y autor de un libro que ya recomendé hace tiempo al que quiera entrar en la figura de Portales, extremadamente interesante, por lo menos de 2 libros, pero este fue el que yo leí y subrayé más a fondo, Diego Portales y la tradición política portaliana. Gonzalo, muy buenas tardes, bienvenido a este mi pequeño jardín. Muy buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer y un gusto hablar contigo de temas tan importantes y tan entretenidos como, bueno, como Portales. Bueno, la última vez hablamos de tu último libro también muy interesante que aprovecho de recomendar a los que les interesa la historia,
un gran libro, un personaje mucho menos estudiado que Portales, que es Antonio Varas. Lo recomiendo especialmente, pero quiero partir preguntándote por la muerte de Portales, porque eso es lo que recordamos mañana, en 2 días más, 6 de junio de 1837. Parece que murió de una manera brutal, terrible. ¿Cómo fueron las circunstancias? ¿Cómo fue ese día? ¿Qué pasó exactamente el 6 de junio de 1837, Gonzalo? Antes que eso, además advertir que Antonio Varas murió el día anterior, un 5 de junio. ¿Ah? Mira, no Así tenía que idea. están, El día antes. están Impresionante. emparentados, bueno, con años de diferencia, pero un día antes. Ya. Y nació 3 días antes. Portales se supone que nació el 16 de junio y Varas el 13. Bueno, el tema de la muerte de Portales fue bien trágica. ¿En qué sentido? Porque además es incluso hasta media novelesca, ¿ah? Porque muchos dicen, a ver, bueno, hasta el día de hoy no se sabe cuáles fueron los autores intelectuales del asesinato de Portales. Portales estaba preparando la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Le habían dicho muchas veces que se estaba confabulando en su contra porque un sector del ejército no quería ir a la guerra, pensaban que una guerra como inventada por Portales, y cuando fue a pasar revista a Quillota, a unas tropas que estaban acantonadas ahí, lo tomaron preso esos militares, se sublevaron, bueno, y terminaron asesinándolo. El punto está en que al parecer muchos le advirtieron que no fuera, y él fue. Y eso tiene lo medio novelesco de un viaje en donde el tipo sabe que puede enfrentar la muerte y va igual, un poco por soberbia también, porque yo creo que pensaba que él podía controlar cualquier situación y por lo tanto si habían militares que se podían sublevar, solo él los podía calmar. Entonces ahí hay un tema bien poco explorado, bueno, y que nunca vamos a saber cuáles fueron los pensamientos de Portales mientras se dirigía a Quillota, donde terminó, ¿no es cierto?, tomando preso, y después en el Cerro Barón de Valparaíso, ¿no es cierto?, asesinándolo el 6 de junio. Oye, en la historia de Chile hay varios hechos, en toda la historia probablemente, hechos que nunca se aclaran, nunca se descubre quiénes son los culpables. ¿Quién incendió las estaciones del metro? Voy a poner un ejemplo lejano. ¿Quién mató a Diego Portales? Tampoco. Ahí hay un buen título para un libro e incluso para una novela. No sé si se ha escrito una novela sobre Diego Portales, pero creo que es un personaje que daría un material. Yo imagino Jorge Edwards habiendo escrito una gran novela sobre Portales, por ejemplo. Pero creo que ahí los novelistas tienen un personaje literario, absolutamente literario. Totalmente, bueno, y se han escrito algunas novelas. Lo que pasa es que es muy antiguas, del año 30, otras son del año 70, pero se han escrito algunas novelas, quizás no la gran novela, como yo estaba pensando, ¿no es cierto?, en este último libro de Antonio Scurati, que es sobre Mussolini, que es una novela documental, la llama. Yo me imaginaba una novela así sobre Portales, un tema apasionante, en el fondo rescata la esencia del personaje. Oye, Gonzalo, estaba buscando en mi biblioteca algunos libros sobre Portales. Desde luego estaba el tuyo ahí en primer lugar. Estaba el libro Portales, una falsificación histórica, el libro del Premio Nacional de Historia, Sergio ¿no? Villalobos. De Sí, Sergio Sergio Villalobos. Villalobos. Y encontré un librito de Joaquín Barbello sobre la Quintana Portales y algo más, que se lanza también en picada contra la mitificación de Portales, diciendo que hay una exageración en presentarlo como el que fue el autor de las cosas más importantes de un periodo de la historia, que es como ningunear al resto de la gente, incluso del pueblo trabajador chileno, que es una exageración hablar de época portaliana y otras fanfarronadas por el estilo, dice Joaquín de Barbello. ¿Es realmente una fanfarronada levantar y rescatar la figura de Portales, una exageración? ¿Cuál es tu mirada? Mira, lo que pasa es que yo me quedo con una idea o una frase de un historiador francés que yo siempre lo cito, que se llama Pierre Nora. Pierre Nora fue, bueno, entre muchos libros que escribió, trató de tratar históricamente la figura de Gaulle en Francia. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando de Gaulle era todo en Francia prácticamente. Y él decía que hay personajes que le ganan a su historia. O sea que ya prácticamente no importa si lo que hicieron fue precisamente lo que se cuenta o no, está en la fuerza evocadora del personaje que lo que se dice es la verdad. Y por lo tanto nunca se va a poder distinguir el mito de la verdad histórica. Y yo creo que con Portales pasa un poco eso, lo mismo que con De Gaulle. Y tendrán que, porque en el fondo decía Pierre Nora que
siempre hablar de Gaulle era hablar de la política presente. ¿Ah? Y también hablar de Portales casi siempre en Chile es hablar de la política presente, entre los que creen en un orden más estricto, en los que no creen en un orden tan estricto, etcétera. Entonces, es una mezcla y eso es lo atractivo también del personaje. Yo creo, por supuesto, que la historia nunca puede reflejar fielmente lo que ocurrió, pero en personajes como Portal y como De Gaulle es aún más difícil. Por lo tanto, siempre va a haber una mezcla de historia y mito que lo hace tan potente, y eso no es malo, es parte, ¿no es cierto?, de lo que es el imaginario político del país. Eh, yo escuché, y creo que lo comentamos la otra vez, a Nicanor Parra, una vez que lo fui a ver a Las Cruces, conversarme de Portales, que estaba muy interesado en investigar, estaba escribiendo unos cuadernos, lamentablemente no salió nada de eso, pero estaba haciendo algo en torno a la figura de Portales y se interesaba por la figura de Portales, aparte de que trabajaba para la Universidad de Portales, ¿no? Fue contratado como figura, como poeta, profesor, etcétera. Me gustaría, Gonzalo, de alguna manera, al que quiere entrar en la figura, en el mito de Portales, con lo difícil que es separar el mito y la historia, ¿tú cuál diría que es, a ver, el hecho más importante de la vida política o la vida pública de Portales? ¿Qué es lo que lo haría ser un personaje tan relevante y trascendente? ¿Es un hecho específico? ¿Es una manera de actuar? ¿Qué es lo que lo hace emerger por sobre tantos otros personajes de su mismo tiempo, de su misma época? Sí, yo creo que la principal característica de él es el ser un realista, en el sentido de un hombre que no se dejaba atormentar o influenciar por ideas, sentimientos, pasiones, sino que cuando se trataba de poder y de política, era capaz de ver la realidad más pura. ¿Ah? Y, y lo que dicen muchos autores, como Encina, etcétera, que era lograr traspasar el alma de los hombres para conocerlos de verdad. Yo creo que era el mejor conocedor de hombres, quizás, en política que ha tenido el siglo XIX político chileno. Y esa realidad, además, iba unida con una voluntad de hierro. ¿Ah? O sea, era un tipo, porque generalmente las personas intelectualmente muy dotadas a veces sufren un poco de falta de voluntad, y así también los que son mucha voluntad a veces tienen poco tiempo para pensar. Yo creo que la gran diferencia de Portal es que se unió una mente muy potente con una voluntad aún más potente, y eso hace que sea un político excepcional. Ahora, si uno tuviera que rescatar una idea, una idea política de Portales, siempre se habla de este gobierno, esta autoridad impersonal, ¿no es cierto? De un gobierno que sea robusto, ¿no? Pero es interesante indagar en esa idea, o sea, la idea de un gobierno que actúe por sobre los intereses particulares de grupos cualquiera de estos sean, ¿no? Civiles, militares, me imagino, de izquierda, de derecha. ¿Esa es la idea central del pensamiento de Portales o la idea más interesante o la que trasciende más? Yo creo que Portales, a ver, para que no suene mal, yo creo que no tenía esa convicción de una forma determinada de gobierno. La capacidad de él estuvo en descubrir cuál era lo que funcionaba acá. ¿Ah? Entonces, la idea principal de Portales es darse cuenta de que Chile no es un país, y los chilenos no somos un país que estemos a la altura de tener un sistema político europeo, que era lo que todos pensaban, una democracia abierta, etcétera. Somos un país distinto, somos una sociedad distinta, tenemos características distintas, y por lo tanto el orden nuestro no nace de abajo hacia arriba, sino que se impone de arriba hacia abajo. Para que ese poder o ese orden se imponga y no sea una dictadura, es que Portales ve en el republicanismo una forma de legitimar ese orden impuesto desde hasta arriba, es decir, con políticos virtuosos, ¿no es cierto?, que sean capaces de sacrificar el bien personal por el bien común. Yo creo que era incluso más pragmático de lo que uno cree. Dijo, ¿qué es lo que funciona acá? Eso es lo que hay que hacer, y esa es mi postura. Y yo creo que esa también es una de las cosas más fascinantes de Portales, en el sentido de que
qué es lo que funciona, ¿ah? No lo que nos gustaría, no lo que y pensamos, soñamos, sino que lo que va a hacer que esto funcione. Ahora, esa misma idea, esa misma afirmación que tocaba de hacer es lo que ha molestado y sigue molestando mucho del pensamiento de Portales. Pero uno podría decir que Chile maduró, que Chile ha tenido una historia institucional, algunos incluso se enorgullecen de esta historia institucional, de una cierta reserva institucional que nos ha salvado, parece, de caer al fondo del abismo en momentos difíciles, incluso algunos cercanos en este tiempo. O sea, probablemente Portales hoy día tal vez no afirmaría exactamente lo mismo, ¿o crees tú que No, sí? ¿Qué significaría ser, no, qué significa ser portaliano hoy, en el fondo, en Chile? chuta, es bien difícil, pero porque una cosa es lo que es ser portaliano hoy día y otra cosa es lo que habría hecho Portales, porque a Portales en el fondo le sacamos una foto en un momento determinado y lo congelamos ahí. Si hubiese estado hoy día vivo Portales, quizás pensaría distinto, pero se daría cuenta de qué cosas, qué resortes están funcionando y qué no. Más o menos sería una visión republicana tipo Roma, quizás un poco más abierta, más participativa, porque se daría cuenta que somos una sociedad mucho más avanzada. Ahora, nunca con los estándares que él consideraba y que los teóricos del liberalismo consideraban que era necesario para una democracia moderna, pero sí mucho más avanzado. Y ahora, lo que es ser portaliano hoy día, que es la foto que le sacamos a Portales cuando falleció, yo creo que hoy día es el orden y el servicio público, es decir, son las virtudes del republicanismo clásico, es de que existe una autoridad que manda, no porque tenga el poder, sino que porque representa autoridad, representa sabiduría, representa entrega, representa convicción por el servicio público, abnegación, que está dispuesto a jugarse por el bien común por sobre el bien individual. Yo creo que hoy día más que una estructura, sería una especie como de etos republicano, más que un sistema político. Oye, Gonzalo, y también es interesante, bueno, algo dijiste tú, pero de enfatizar que este Estado portaliano además es un educador, ¿no? Educa las virtudes, hay una moralidad. Esto sí que puede tener mucha actualidad hoy día con todo lo que está saliendo hoy en el país, ¿no? Cuando uno ve una cierta descomposición moral, una corrupción que nosotros pensábamos que no teníamos, que ha traspasado, ya no es solamente de los dirigentes políticos, sino que llega a los funcionarios públicos, etcétera, empieza a permear los médicos, la sociedad. Tal vez esa idea de un Estado como educador de la nación puede ser una idea que sí tenga mucha actualidad y sea necesaria digamos, repensarla o traerla de nuevo. Claro, pero por tal sea un Estado educador en cuanto a la ilustración, la educación, leer, etc. Bueno, estamos conversando con Gonzalo Arenas, historiador, son exactamente las 7:48, estamos en el jardín y recordando a este fascinante personaje de la historia chilena. Hay algunas anécdotas que son muy sabrosas de Portales, entre ellas una que recuerdo bien cuando él decía ando con un palo para pegarle a los políticos y las putas, así decía, era brutal Portales cuando hablaba con la lengua, cuando era deslenguado, ¿no? También está la expresión del peso de la noche, y de eso me gustaría preguntarte, Gonzalo, ¿qué es el peso de la noche según Portales? Es que Portales nunca lo explicita bien. Entonces, hay varias teorías sobre qué sería el peso de la noche. Eh, yo tengo, a ver, existen unas teorías que dicen que el peso de la noche es en el fondo todo ese pasado colonial que nos impone una cierta forma de actuar y por lo tanto no nos permite caer en la anarquía. Ahora, yo creo, bueno, que esa es la visión más común. Yo creo que lo que quiso decir Portales es más dramático que eso, y es más humillante que eso, porque en el fondo es decir, porque después de eso dice, no tenemos hombres quisquillosos, ¿no es cierto?, ni que sean grandes líderes que quieran destruir el país, etcétera, por eso nos regimos por el peso de la noche, es que somos de una mediocridad tal eh, que aquí hasta los malos son mediocres.
Y por lo tanto, ese peso de la noche es lo que nos salva. Aquí no hemos tenido grandes perversos, o al menos en la historia hasta contarla. Y por lo tanto, yo creo que eso es un poco, creo yo, el sentido final de Portales, reconocer que los chilenos somos, y más en esa época, todavía un pueblo a media, que no es capaz de absorber todo lo necesario para una democracia, y por lo tanto que por eso no necesitamos tanta educación, sino que más bien orden impuesto para poder gobernar. En eso, ese ser país a media, recuerda, aquí se conecta Parra con Portales, cuando dice creemos ser país, pero somos apenas paisaje, dice Nicanor Parra, ¿no? Quizás está siendo portaliano sin saberlo en esa afirmación. ¿Qué anécdota interesante, entretenida, recuerdas tú de la vida de Portales que sea bueno, podría compartir con nosotros hoy día, que lo revele, que muestre un poco quién era, las distintas facetas y dimensiones que tenía este personaje? Un personaje que era una cosa en el día y otra cosa en la noche, ¿no es cierto? Donde se movía a veces en los bajos fondos, en los tugurios, le gustaba el mundo popular, ¿no? En fin, tú dijiste que era un pragmático, un realista, una vez dijo algo así como, no creo en Dios, pero creo en los curas, ¿no? Claro, porque los curas le servían para realizar, bueno, en fin, ¿cuáles son las anécdotas que a ti te parecen más sabrosas de la vida de Portales, Gonzalo? Mira, una de las gracias de Portales también es que, si bien era pragmático, era bueno para la fiesta, medio desordenado, etcétera, también debió haber tenido una capacidad intelectual ilustrada bastante grande, porque personajes como Andrés Bello y Mariano Egaña, que eran de los más ilustrados de la época, lo sentían amigos. ¿Ah? Y por lo tanto, alguna afinidad deben haber tenido. Bueno, hay una historia con Mariano Egaña que yo la encuentro fantástica. Yo que soy abogado, también me gusta aún más. Mariano Egaña llevaba unas libretas donde no era un diario de vida, pero anotaba las cosas que iba haciendo durante el día, durante algunos años. Y se ha conservado esa libreta. Entonces, en un momento dice, pasé a ver a don Diego Portales y le mostré mi proyecto de Código de Procedimiento Civil. Para que la gente entienda, un Código de Procedimiento Civil es un trabajo intelectual potente. Hasta esa época nadie los había tratado de redactar. Todavía nos regíamos por las 7 partidas, ¿no es cierto?, de la colonia, y por lo tanto era un trabajo intelectual potente. Entonces dijo, se lo presenté al ministro Diego, bueno, y grueso, grande, se lo presenté al ministro Diego Portales, y me dijo que si no cabía en una plana, no le servía. Entonces, yo eso lo encuentro fantástico, porque en el fondo demuestra un choque total de alguien muy intelectual y de otro que también reconoce el valor de lo intelectual, pero está más por la práctica. O sea, mire, aquí en un país como el nuestro, no me venga con grandes teorías ni con grandes trabajos que pueden ser el Código de Procedimiento Penal francés, sino que aquí estamos en Chile, así que aquí tiene que caer en una página para que esto funcione. Yo esa historia la encuentro fantástica. Estoy caminando por mi jardín con Gonzalo Arenas, historiador, autor de por lo menos 2 libros sobre Portales, el último, Diego Portales y la tradición política portaliana. Estamos recordando que un 6 de junio, o sea, en 2 días más, pero de 1837, fue asesinado cobardemente, digamos, Portales por unos militares, ¿no? Se enfrentó a los militares, Portales, ¿ah? Eso es interesante. Bueno, o sea, no era un Portales, militarista, Portales. Uno podría decir que Portales era un militarista, pero no lo era, Gonzalo. no, era absolutamente antimilitarista. De hecho, bueno, él sabía que una de las formas que tuviese Chile de tener un gobierno estable era el sometimiento total del ejército al poder civil. Y siempre fue un tipo muy consciente de eso. De hecho, fue Portales el que siempre se opuso al regreso de Bernardo O'Higgins a Chile, cuando estaba exiliado en Perú. ¿Y por qué? Porque decía, este señor va a ser un caudillo militar de nuevo, está formateado para eso, y por lo tanto no vamos a lograr construir un gobierno impersonal y como debería ser. Y en ese sentido, por ejemplo, ahí en el libro yo cito a un dirigente, a un famoso dirigente comunista de los años 70, 80, Orlando Millas, que él decía que cuando veía que el régimen militar y Pinochet se apropiaba tanto de la imagen de Pinochet, él decía, porque que él era también un portaliano, imagínate, un comunista portaliano, decía,
es una barbaridad. El pobre Portales se revolcaría en su tumba porque fue antimilitarista toda su vida. ¿Ah? Y eso, bueno, eso es un tema. Bueno, a lo mejor los comunistas son más portalianos que otros en la izquierda. Probablemente tienen una cierta vocación por el orden o una pasión por el orden, como diría Andrés Bello. Bueno, Eh, mira, incluso estaba releyendo el otro día un libro, una entrevista que le hace Gabriel Salazar a Carlos Altamirano. Y en una parte, Altamirano demuestra que es un portaliano total. Imagínate, Carlos Altamirano, reivindicando la figura de Portales, lo necesario para la historia de Chile, etcétera. Interesante. Por eso que es un personaje que hay que tener cuidado de caricaturizarlo o de colocarlo en un solo bando. Yo creo que es un personaje que tiene mucha más complejidad. También hay un Portales íntimo que es interesante, Gonzalo. En algunas cartas habla de su mujer. Hay un Portales, por decirlo así, con más emoción, más sentimiento, sensibilidad. No es solamente el rudo, duro y sarcástico Portales, ¿eh? Claro, pero también ahí hay una historia bien entretenida, porque en un momento cuando él quedó viudo muy joven, en el segundo embarazo que perdió su mujer, ella murió, como a los 2 años de estar casado, y él al parecer estaba muy enamorado. Entonces, el padre de Portales, no conocemos esa carta, pero por la respuesta que le dio Portales parece que le dijo que tratara de casarse de nuevo. Y él dijo que era imposible que amara a otra mujer igual, que su corazón estaba ya totalmente seco para cualquier pasión humana y que se iba a encerrar en un convento, ¿no es cierto?, solamente para poder expiar ese dolor con Dios. Y a los 3 meses estaba en París con una polola, con un hijo, parece decir, no sabemos bien si es que alcanzó a nacer o no. Pero era de pasión, porque yo no dudo que cuando escribió esa carta decía la verdad, y no dudo que cuando se enamoró 2 meses después en Perú estaba enamorado de verdad. Era un personaje intenso, ¿no? Y esa es la palabra, Una intenso. palabra de una intensidad. Algunos dirían que era bipolar. Hay psicoanalistas que van a llegar cuando analizan las figuras del pasado, pueden colocarlas dentro, diagnosticarle algo. Tiene esos tipos con una energía tremenda, colosal, ¿no es cierto? Que era capaz Así es. de movilizar. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran matado a Portales? Gonzalo, yo sé que esto no es historia, es ficción, pero juguemos un poco a la ficción, porque fue cortada abruptamente su vida. ¿Qué crees tú que habría sido el rol y qué habría pasado si Portales hubiera seguido vivo para la historia de Chile? Quizá hubiese muerto impopular y sin el legado que le conocemos hoy día, porque parte del gran mito portaliano es que fue asesinado joven. O sea, si Portales no hubiese sido asesinado, a los 44 años, no habría sido el mismo personaje. Entonces, porque ahí le da más dramatismo incluso a la historia. Yo creo que es como Prat. ¿Qué pasa si Prat no hubiese muerto el 21 de mayo y hubiese llegado almirante y a comandante en jefe de la Armada? Quizás habría sido un marino más, ¿ah? Pero es la circunstancia de su asesinato, que además fue bien dramático, ¿ah? Porque fue en medio de la noche, tipo 3 de la mañana, lo bajaron de un carro, lo pusieron ante un pelotón de soldados. El oficial dio la orden de disparar, ninguno disparó porque no se atrevieron. El oficial disparó, pero después lo mataron con bayonetas, le enterraron más de 30 bayonetazos. Entonces fue bien dramática la muerte, lo cual lo hizo aún eh, más, más ícono de lo que representaba un país. Te quiero agradecer, Gonzalo, que hayas venido caminando a mi pequeño jardín al fin del mundo. Estamos acá con Gonzalo pisando las hojas del otoño de mi jardín, recordando la figura de Diego Portales, que fuera asesinado un día 6 de junio, o sea, en 2 días más, pero de 1837. A quienes se interesen en profundizar en el personaje Portales, recomiendo el libro de Gonzalo Arenas, Diego Portales y la tradición política portaliana. Gonzalo Arenas es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián y también miembro de País Humanista. Muchas gracias, Gonzalo, por habernos acompañado y compartido tu conocimiento de este personaje fascinante de nuestra historia. Muchas gracias, Cristian. Y ustedes, queridos radiovidentes, recordemos que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y recuerden lo que decía Voltaire al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Cultiven su propio jardín
y encontrémonos mañana a las 7:30 nuevamente aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo